el patrón, o sea, esa noche, como Gerardo no aparecía, el patrón lo fue a buscar, encontró al caballo de Gerardo, que estaba en el lugar donde lo había dejado Gerardo antes de subir al plato, pero no lo encontró a Gerardo, ¿sí? Bienvenidos a este episodio en su podcast Más allá de lo sobrenatural. El día de hoy tenemos un invitado eh, muy especial, un invitado de lujo, un invitado que nos está haciendo el honor de estar con nosotros. Tiene muchísimos años en la investigación del fenómeno OVNI. Él estuvo en la Fundación Argentina de Omniología, llamada FAO, alrededor del año 85. Después estuvo también en la Red Argentina de Omniología y en una comisión para el estudio del fenómeno OVNI llamada Séfora. Y pues, como mencioné hace un momento, él ha estado investigando por mucho tiempo este fenómeno OVNI. Y es un honor para mí presentar a nuestro invitado el día de hoy. Se llama Carlos Lurchuk. Espero, Carlos, que haya pronunciado bien tu apellido. Casi, pero bastante bien. Corrígeme, por favor. Corrígeme, Es por favor. Iurchuk. Es Iurchuk. La primera letra es una I, Iurchuk. Okay. Soy de descendencia ucraniana. Y bueno, todo el mundo me lo pronuncia distinto. O sea, cada persona en el planeta me lo pronuncia de una forma distinta, así que no te preocupes por eso. Te agradezco la presentación. Y hace ya bastantes décadas que estoy detrás de este tema, lo cual para muchos sería un honor decir, hace un montón de décadas que estoy investigando, y para mí la verdad que me avergüenza decir que hace muchas décadas que estoy, porque primero delata mi edad, que ya no soy un adolescente, y segundo que hoy sé casi lo mismo del fenómeno que hace 40 años atrás. Entonces me planteo, hace 40 años que estoy y no he avanzado mucho en el conocimiento del fenómeno. Pero bueno, son cuestiones que tengo que hablar algún día con mi terapeuta. No, pero tienes mucho tiempo del fenómeno OVNI en Argentina. Es mucho tiempo, Carlos. Mucha experiencia que tienes, mucho conocimiento. Sí, no me gusta mucho hablar de mí, pero bueno, ya que lo mencionás, tuve la suerte de conocer yo te diría casi todos, conocer personalmente a casi todos los investigadores de Argentina desde hace un tiempo a esta parte. Tuve la suerte de recorrer muchos lugares de Argentina tras el fenómeno. Tuve la suerte de visitar otros países por razones quizás laborales, pero siempre aprovechaba los viajes para contactarme con gente de otros países relacionadas con el tema. Y la suerte de poder acompañar a muchos grandes investigadores en sus investigaciones, ¿sí? Si bien muchos me dicen, bueno, sos un investigador del tema OVNI, pero más que investigar, tuve la suerte de acompañar en las investigaciones a grandes investigadores argentinos, con los cuales aprendí muchísimo, ¿sí? Y la verdad que también tuve la oportunidad de difundir el tema a través de página web en su momento, una página web llamada El Dragón Invisible, y a través ahora de un canal de YouTube. Y esa, para mí, siempre digo, en la ufología o en la ovnilogía hay tres grandes, o se apoya, es como una mesa que se apoya en tres grandes patas, que son la investigación propiamente dicha, la investigación de campo, la entrevista a testigos, etc. El estudio del tema, es decir, sentarse a analizar los datos que se van recolectando, y como tercera pata, y no menos importante, la difusión del tema, ¿sí?
Estas tres patas con las cuales se apoya, según mi opinión, la omnilogía son las tres fundamentales. No sé en otros países, pero en Argentina durante mucho tiempo había una gran grieta entre los investigadores de campo y los que no, y los investigadores de escritorio, como algunos le dicen, como si fuesen dos cosas que no se complementan. Y es importante que estén todos, o sea, los investigadores de campo, que son los que recolectan la información, o los datos, mejor dicho, de primera mano, los analistas del tema, los que analizan el tema, los que analizan esos datos para obtener información, y los que difunden esa información. La difusión para mí es fundamental porque no solamente difundís a la gente, sino que es como un ida y vuelta. Hay un feedback que la gente que escucha una historia, que escucha un caso, que tal vez le pasó más o menos lo mismo y que no se anima a contarlo, al escuchar que otros están contando una experiencia similar, se animan a contarlo y hay como una retroalimentación donde la otra persona te cuenta finalmente una experiencia propia o algo que vivió. Entonces, bueno, no sé, me fui por las ramas. Suelo irme por las ramas, como decimos en Argentina, así que frénenme, porque si no, viste, me voy y empiezo a hablar. No, 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 Carlos, es muy interesante lo que nos estás contando. Antes de que sigamos avanzando, me gustaría que nos pudieras decir tus redes sociales, el nombre de tu canal de YouTube y algunas otras redes sociales, donde nuestra audiencia te podrá encontrar. Sí, mi canal de YouTube, que no es solamente del tema OVNI, si bien la mayor parte del contenido es sobre ovnis, pero es del misterio en general, porque yo vengo sosteniendo ya hace un tiempo que el fenómeno ovni es mucho más complejo de lo que la mayoría imagina, y está bueno tener conocimientos de otros temas, no solo ovnis, sino, por ejemplo, fenómenos paranormales, mitos, historia, o sea, hay muchas cosas que es bueno conocer porque lo que llamamos fenómeno ovni es mucho más abarcativo y se involucra en otros temas que aparentemente en un principio no tendrían relación. Entonces, mi canal de YouTube, youtube.com/demonios, no sé si se alcanza a ver acá arriba, youtube.com/demonios. Sí. Y en mis redes sociales o las redes sociales de demonios, me pueden buscar por @demonios en Facebook o en Twitter, y en Instagram como demonios IG, demonios IG por Instagram, ahí también nos pueden encontrar. O al correo electrónico, si alguien sigue usando correo electrónico, yo soy un fanático del correo electrónico, soy de otra época, demonioslaserie @gmail.com. Perfecto. Gracias por compartir tus redes sociales. Y bueno, entremos de lleno al tema. ¿Qué nos tienes preparado el día de hoy, Carlos? Bueno, hoy traje 2 o 3 historias, dependiendo de cómo nos hace el tiempo, de abducciones. Uno de los facetas de este fenómeno que más intriga, que, y que mejor se debería tratar a los testigos, a los protagonistas, son las abducciones. ¿Sí? Tratar mejor porque en muchos casos de abducciones, recordemos que una abducción es cuando el testigo es aparentemente llevado a una habitación o a algo que muchos podrían suponer que es una nave, que lo llevan a la nave, etc. Son experiencias muy cercanas con el fenómeno, porque no estamos hablando de ver una luz en el cielo, estamos hablando de un encuentro físicamente muy cercano, cara a cara, que hasta puede tener consecuencias posteriores para el testigo, puede ser inclusive traumático la experiencia. ¿Sí? Entonces, estas experiencias hay que tratarlas con mucho cuidado y llega un punto que si la experiencia es muy traumática, tendrían que asistir al testigo personal capacitado, personal médico como psicólogos o inclusive psiquiatras, digamos, llegado el caso. Insisto, cuando uno dice psiquiatra piensa, el testigo está loco. No, no, el testigo tuvo una experiencia real traumática y como tal muchas veces tiene que ser abordada por un profesional de la medicina, ¿sí?
el testigo no miente, algo vivió. ¿Sí? Después podemos discutir si lo que vivió tiene un origen u otro. Entonces, de estas experiencias traje hoy 3 historias que son muy bizarras en algunos casos. ¿Sí? Pero Carlos, Sí. antes de que prosigas, y te doy la bienvenida y también gracias por estar en nuestro canal, desde que estamos tan conectados desde tan lejos, ¿verdad? Solamente yo tengo una duda. ¿Por qué tú piensas que existen tantos casos de abducciones en Argentina? Yo entiendo que Argentina es un país tan grande que tiene vastos territorios desolados, campos de cultivos, de cría de animales, donde hay bastante donde podría ocultarse o presentarse un fenómeno. Pero tú, ¿por qué crees que haya tantas abducciones ahí? Más que en otros sitios de América Latina. Es muy buena la pregunta, Roberto. Primero, el fenómeno ovni, el llamado fenómeno ovni, está claro que es universal en cuanto a espacio físico y a tiempo y lugares. Es decir, el fenómeno se manifiesta en cualquier lugar del mundo desde siempre, se presenta ante cualquier testigo, no importa su condición social, económica, o su pensamiento religioso o político. O sea, el fenómeno se manifiesta cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, ¿sí? Se ven desde el Ártico a la Antártida, desde América hasta China, o sea, el fenómeno es universal. Pero como bien decís, hay momentos o lugares donde el fenómeno es más recurrente, ¿sí? Por eso, por ejemplo, aparecen las famosas oleadas. Acá en Argentina, el año 78, 68 también, por ejemplo, fueron años de muchos casos. Entonces, cuando uno grafica eso en una tabla, ve que el año 68 es como tiene un pico, el 78 tiene un pico por la gran cantidad de casos. O sea, si bien se manifiesta el fenómeno en cualquier lugar y momento, pero no lo hace en forma homogénea. A veces uno encuentra picos y valles, donde se manifiesta más o menos, ¿sí? Y con las diferentes facetas del fenómeno pasa lo mismo. No es un fenómeno homogéneo, sino que a veces o hay lugares donde se manifiesta más o menos cierta faceta del fenómeno, ¿sí? En Argentina tenemos una casuística muy importante, no solamente en cantidad, sino en calidad, porque tenemos una gran variedad de manifestaciones del fenómeno, desde avistamiento de luces, aterrizajes, encuentros cercanos, abducciones, mutilaciones de ganado, etcétera, 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 ¿sí? ¿Por qué Argentina tiene gran cantidad y variedad de casos, incluyendo las abducciones? Es una pregunta que yo no tengo respuesta. Uno podría suponer el tema del territorio, como decís vos, la amplitud del territorio, pero sinceramente no tengo una respuesta concreta para darte al respecto. Es buena pregunta, lástima no tener una buena respuesta. Sí, ¿cuál de estos casos que nos vas a contar? Porque con tu experiencia tan vasta que tienes en este tipo de conocimiento de casos, es el que te ha impactado. Aquí nos impactó mucho uno que leímos aquí en México sobre de los años 70, como tú dices que había oleadas. Aquí ha habido pocas, pero de un secuestro de un avión una avioneta, un avión pequeño, que se secuestró en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue abducido, y esta persona apareció en Acapulco, ya sin combustible, y se perdió de los radares y de todo durante unos minutos, pero de la Ciudad de México a Acapulco volando es casi 1 hora o 45 minutos.
y completamente se desapareció y apareció en otro lado. ¿Cuál es el caso que más te ha impresionado de los que nos vas a contar o de los que tú hayas conocido? Bueno, no el primero, pero uno de los casos que voy a presentar tiene cierta relación, porque se trata de una persona que fue llevada de un lugar a otro, dentro de Argentina, pero eso lo dejamos para unos minutos. El primer caso que traje hoy es de una persona. Voy a resumir los casos porque cada historia que traje hoy daría en pie, no para uno, para 2 o 3 programas, ¿sí? Así que lo que van a escuchar es muy resumido y traje pequeños fragmentos de videos para que ustedes, los amigos que están mirando el programa, puedan ver y escuchar al testigo relatando una parte de su experiencia, ¿sí? El primer caso es de una persona llamada Gerardo. El caso ocurrió en la década del 60, cuando él era chico, tenía 12 años, vivía en el campo. Bueno, hay toda una historia de vida detrás de esta historia del tema OVNI. La cuestión que, para resumirlo, pero muy resumido, una noche, luego de unas secuencias de noche donde pasaron un par de cosas, pero de menor importancia con respecto a lo que vamos a hablar ahora, una noche, para decirlo de forma simple, un ovni aterriza y lo invitan a Gerardo a subir al plato volador y lo pasean aparentemente por otros planetas, ¿sí? Dicho así, suena ciencia ficción, un invento, seguro que el testigo inventó todo, etcétera, etcétera. Bueno, es increíble la cantidad de casos, por lo menos que hay en Argentina, me imagino en otras partes del mundo, y no estoy hablando de contactados famosos que fueron a otros planetas, no, estamos hablando de gente sencilla que no le interesa el tema, pero que vivieron una experiencia extraordinaria, y casos donde son invitados a subir a un plato volador y son paseados fuera de la Tierra. Insisto, parece de ciencia ficción, parece... Bueno, cuando me digan, les voy a compartir ahora un breve... el testigo Gerardo estuvo en dos programas en mi canal, cada uno de 2 horas. Estuvo 4 horas hablando sobre su historia, tiene un montón de detalles. Con Gerardo hoy en día somos muy amigos, o sea, si bien vivimos en ciudades alejadas, pero nos mensajeamos toda la semana por WhatsApp, nos mandamos mensajes, no para hablar de OVNI, para hablar de otros temas, ya temas más familiares, más cotidianos. Y él siempre contó lo mismo, ¿sí? Inclusive le hicieron regresiones y demás. Pero bueno, cuando ustedes me digan, vamos a pasar un breve fragmento de un video, cuando estuvo Gerardo en uno de los programas que estuvo en mi canal, contando una parte de su experiencia, ¿sí? Después voy a hacer algún comentario, pero... Adelante. Puedes pasar el video. Y siento que se queda quieta la nave así y se abre la escotilla. De vuelta. La puerta, decía yo, se abrió la puerta. Entonces, donde yo estaba, así salta todo. O sea, desaparece lo que tenía yo atado en el cuerpo. Desaparece, vendría a ser como un cinturón de seguridad. Desaparece. Y se levantan los 3 más de este lado, los últimos que vi. Se levantan y se bajan. Y el más chico me llama. Pero me llama hablándome, con la mente, que me bajara. Se bajan ellos y me bajo yo. Resulta que era en un planeta que la Tierra era media colorada. Así, coloradita, así, pero no era tierra ni arena, era talco lo que había. Y yo no podía respirar. Me hacen caminar más o menos unos 50, 60 metros, 70, me hacen caminar y me viene como una bocarada así en el estómago y me viene como una bocarada de aire. Y ahí empiezo a respirar. Entonces se bajan todos ahí en ese planeta. Que en un lado no había sol. No había sol, pero estaba como de día, pero no había sol. Y en una parte del planeta así,
del lado izquierdo mío había un planeta arriba, color, no era colorado, menos de colorado, color ladrillo, así. Había un planeta ahí y había otro planeta del lado derecho mío atrás, era parecido a la luna, así, como la luna, ese color. Había dos planetas. Bien, este es un minuto de una historia que en mi canal se extendió por 4 horas, ¿sí? Solamente lo traje para que conozcan al testigo, para que lo escuchen un poco de la boca del testigo, etc. ¿Sí? Seguramente muchos que están viendo este programa van a decir, no, pero eso es una mentira, ¿cómo lo van a llevar a un plato volador a otro planeta, digamos, ¿no? Primero, insisto, en Argentina solamente tenemos muchas historias similares donde testigos simples, no digo contactados famosos, estamos hablando de testigos simples que no les interesa el tema, que no viven del tema, en algún momento tuvieron una experiencia fuerte donde fueron invitados y algunos se subieron a un plato volador, a una nave, como quieran llamarla, y los pasearon por diferentes lugares. Ahora, la gran pregunta es, que yo siempre me hago, ¿realmente un plato volador bajaron los seres, lo invitaron y realmente lo pasearon por otros planetas? No sé. El fenómeno puede hacer eso si quiere, seguramente. Pero lo que estoy seguro es que el fenómeno le hizo vivir al testigo esa experiencia de una forma tan real, más real que la misma realidad, digamos. Es decir, no sé si realmente viajó en un plato volador. Un testigo externo, no sé si habrá visto un plato volador y que él se subió a la nave, no. Por ahí lo vivió o el fenómeno se lo hizo vivir, si se quiere mentalmente, como quieran decirle, pero lo vivió de una forma tan real que el testigo te cuenta lo que vivió en su realidad, realmente, ¿sí? O sea, el testigo te cuenta lo que vivió. Y cuando digo lo vivió con todos los sentidos. O sea, eso da la pauta de la complejidad del fenómeno que estamos hablando, ¿sí? Que no es que la explicación nave extraterrestre, la explicación clásica para explicar el fenómeno ovni, que son naves de otro planeta, no es mínimamente suficiente para explicar la complejidad del fenómeno. El fenómeno es mucho más allá. Carlos, ¿tú crees que sí, estas adelante. personas, perdón, que estos seres que vienen, tienen, en el caso de Gerardo, que él te dijo por cuánto tiempo se lo llevaron, cuánto tiempo él estuvo fuera o... Bueno, uno de los datos curiosos, insisto, es un caso que da para varios programas, por la cantidad de detalles que tiene, es que cuando eso ocurre una noche, ¿no? Que él baja el plato, bueno, se lo llevan. A él le pareció que duró mucho tiempo, ¿sí? Para tiempos de nosotros fue unas pocas horas, ¿sí? Pero lo curioso, como dato curioso, es que él estaba trabajando en un campo en Argentina, era un chico de 12 años, y vos decís, ¿cómo un chico de 12 años trabaja en un campo? Bueno, en aquella época era común, lamentablemente, agrego, que, como en el caso de Gerardo, como el padre de Gerardo no tenía los recursos económicos para criar al hijo, digamos, a Gerardo en este caso, se lo entregó o lo mandó a trabajar, a pesar que tenía 12 años, en un campo. Entonces vivía en el campo, dormía así como en un lugar muy humilde, muy sencillo. No le gustaba la vida que estaba haciendo Gerardo, o sea, sufrió mucho por eso es una historia de vida aparte eso. Entonces, el patrón, o sea, esa noche, como Gerardo no aparecía, el patrón lo fue a buscar, encontró al caballo de Gerardo, que estaba en el lugar donde lo había dejado Gerardo antes de subir al plato, pero no lo encontró a Gerardo, ¿sí?
después recién apareció Gerardo y demás. Bueno, no sé por qué me fui a este punto, pero ya me olvidé, me voy por las ramas y me olvido. Pero bueno, recordame, me perdí. Bueno, yo tengo otra, ahorita que Enrique se recuerde la pregunta. No, era solamente el tiempo, pero ya sí la contaste porque no hay un tiempo en específico. Está bien. Adelante, sí. Roberto. Bueno, ¿tú crees que perdón, para perdón, sí. perdón. Es muy común en estos casos que el tiempo para el testigo, es muy común que el tiempo para el testigo sea mucho mayor de lo que ocurre en el tiempo terrestre, digamos, ¿no? Es como los sueños, digamos. Vos por ahí soñás algo, una historia, pero después te das cuenta que dormiste solamente un poquitos minutos, pero soñaste algo y pareció que... El caso típico es el caso del Cabo Valdés, digamos, ¿no? El famoso caso de chileno del Cabo Valdés, donde para los soldados que estaban en el lugar donde desapareció el Cabo Valdés pasaron 15 minutos, pero para el Cabo pasaron varios días, ¿entendés? Entonces, esa diferencia de tiempo es muy común en este tipo de historias. Bueno, yo lo que te quería preguntar, porque pues es algo curioso para mí, tu amigo se ve una persona tranquila en su relato y sereno. ¿Tú crees que haya sido, o él te haya contado que haya sido algo traumático para él, algo que lo dejó marcado, o lo vio como una experiencia hasta cierto punto agradable? En el caso de Gerardo fue algo agradable y más en comparación con lo que era su vida en la tierra, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Recordemos, chico de 12 años, trabajando en el campo en condiciones paupérrimas, maltratado, si se quiere, en algunos aspectos, y esto como que lo sacó de esa vida, aunque sea momentáneamente de esta vida, ¿sí? En general, cuando la experiencia es con un niño, como por ejemplo con el caso de Juan Oscar Pérez, en general la experiencia no es traumática. Quizás porque los niños están más abiertos a encontrarse con cosas poco naturales, no tienen miedo. Hay un caso también muy famoso acá en Argentina, el caso de Juan Oscar Pérez, que también aparece la nave, se sube a la nave, no llega a irse, pero bueno, tiene una experiencia que inclusive va un poquito más allá, pero para él no fue traumático. Lo traumático para muchos testigos no es lo que le hacen los seres, sino lo que ocurre con los humanos una vez terminada la experiencia. ¿Por qué? Porque muchos de estos testigos, cuando quieren compartir inicialmente su experiencia con sus familiares o amigos, se le burlan, lo tratan de mentiroso, de borracho. Entonces, hubo muchos testigos que, si bien la experiencia no fue negativa, pero el trato que recibieron de parte de los humanos y principalmente de parte de sus seres queridos fue de ignorancia, de mentiroso, que estaba mintiendo, etc. ¿Sí? También es cierto, como decía al principio, también es cierto que hay muchos casos realmente traumáticos para el testigo, ¿sí? Pero generalmente son con adultos, no tanto con niños. ¿Será esa la diferencia que hay o que pueden hacer los personajes que vienen a estudiarnos, entre comillas? ¿Será alguna diferencia? ¿Un trato mejor con adultos que con niños o personas Bueno, ahí menores? estás planteando otro tema importante dentro del fenómeno. Hay dos temas involucrados en lo que vos decís. Primero, el origen del fenómeno, ¿cuál es? Si es un origen único o hay varios orígenes, ¿sí? Insisto, para mí el fenómeno es mucho más complejo. La explicación de que son seres de otros planetas no explica el fenómeno.
puede explicar algún que otro caso, pero no explica la amplitud y la complejidad del fenómeno. Pero insisto, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es el origen de este fenómeno? Y si son más de un origen o no. Son temas profundos que no es una respuesta fácil. Y lo segundo que vos mencionás es la intencionalidad del fenómeno. Hay una intencionalidad. No le somos indiferentes al fenómeno, o sea, el fenómeno interactúa con nosotros por algo. Pero, ¿son buenos o son malos, para resumirlo? ¿Por qué? Porque en realidad no se sabe la intencionalidad última del fenómeno. El fenómeno puede parecernos benignos, pero eso no significa que el fin último sea benigno. El ejemplo clásico o la comparación clásica es: nosotros tenemos animales, vacas, cabras, etcétera, etcétera, que los cuidamos, los alimentamos, los vacunamos, los curamos de heridas si llegan a tener, etcétera, etcétera, pero después la terminamos comiendo, digamos. O sea, todo lo bueno que todas las acciones aparentemente buenas, en realidad tienen un fin último un poco negativo para el protagonista. Entonces, y lo mismo al revés, digamos, en la clásica comparación es cuando un bebé o un chico muy pequeño quiere meter los dedos en el tomacorriente, en el enchufe, la madre le pega un golpe en la mano para que no lo haga, porque se va a electrocutar. Entonces, para el testigo, para el bebé, el fenómeno, o sea, la mamá, fue agresivo, porque le pegó. Lo hizo llorar. Pero el fin último era algo positivo para el testigo, ¿sí? Entonces, es muy difícil, y te diría hasta a nivel humano, juzgar las intenciones de alguien a través de sus acciones. No alcanza. Porque, insisto, acciones malas no significan un fin malo o acciones buenas un fin bueno, digamos, ¿no? Entonces, la verdad, si vos me preguntas, ¿el fenómeno es bueno o malo? La verdad, o positivo, negativo, o como quieran decirle, no tengo respuesta. Para muchos testigos que tuvieron una mala experiencia, el fenómeno es negativo. Para otros testigos que tuvieron muy buena experiencia, porque inclusive hasta le curaron alguna enfermedad o le corrigieron algún defecto físico, el fenómeno obviamente es positivo porque me curó. Pero el fin último, la verdad, no lo sé. Salvador Freixedo, un gran investigador español, lamentablemente falleció, entre tantos libros tenía uno muy conocido que era La Granja Humana, que para él el fenómeno era muy negativo, que los humanos eran como una granja, estábamos como en una granja donde nos cuidaban, pero para aprovecharse de nosotros en última instancia. Entonces, la verdad yo no sé cuál es el fin del fenómeno. Pues sí. ¿Tú crees que los personajes que nos visitan nos vean como una parte de experimentación o curiosidad, simple curiosidad? Porque es algo que siempre he tenido en la cabeza. Para ellos seremos como algo que quieren conocer, que quieren estudiar, o ya tienen ellos preestablecido un experimento para checar o ver nuestras facultades. Sí. Me estás haciendo preguntas muy difíciles, o sea, no estoy bueno, aprobando el examen, no estoy aprobando el examen. Yo sé que tienes esa capacidad, tu experiencia. Yo pregunto porque mi curiosidad, en los casos que he leído, veo que para la mayoría de los experimentos, o más bien exámenes, para no decir experimento porque soy un poco rudo quizás, siempre son algo físico, como que tienen ellos curiosidad de ver cómo estamos en nuestra estructura, cómo respiramos, etcétera, ¿no? Mira, voy a decirles algo que seguramente la mayoría no va a estar de acuerdo, pero yo tengo una visión muy particular en cuanto al fenómeno.
Y en esta explicación trataré de responder tus preguntas que son profundas, y lo digo muy en serio, o sea, no son preguntas para responder por sí o por no, son para pensarlas muy bien. El fenómeno, insisto, el llamado fenómeno ovni es más complejo y abarca más temas de los de lo que suponemos, ¿sí? Y te digo más, el fenómeno no es un fenómeno tecnológico. Y esto es importante. Para mí, opinión personal, opinión personal, todo lo que digo. No es un fenómeno tecnológico. Se puede manifestar en algún momento como algo tecnológico, por eso los platos voladores y todo ese tema, pero en realidad no es un fenómeno tecnológico, ¿sí? Es algo más allá. La faceta tecnológica, la manifestación tecnológica del fenómeno es solamente una mínima parte de todo el fenómeno. O sea, los platos voladores es una mínima parte de un fenómeno mucho más complejo, ¿sí? Lo que pasa que como nos llamó la atención el plato volador y empezamos investigando el plato volador, pensamos que el plato volador es todo el fenómeno. Pero en realidad, si empezamos a ver que es solamente una parte de algo mucho más grande, digamos, ¿no? Entonces, todas las manifestaciones físicas aparentemente tecnológicas, como decís vos, abducciones donde te sacan sangre, o las mutilaciones de ganado, que para mí el tema mutilación de ganado está directamente relacionado con el fenómeno. Y vos te decís, ¿y para qué el fenómeno o los marcianos, lo que sea, van a venir de otro planeta a experimentar con nuestro ganado, qué sé yo? Yo creo que todo eso es una puesta en escena. Es una distracción. El fenómeno parece que se entretiene jugando con nosotros, ¿sí? El fenómeno no necesita, digamos, al no ser un fenómeno, inclusive no es un fenómeno físico, se manifiesta a veces físicamente, como se manifiesta tecnológicamente, pero es algo que por su naturaleza puede afectar el espacio, el entorno físico, el entorno y al testigo, o a mutilar o cosas así. Por eso deja rastros físicos el fenómeno, pero en esencia no es físico, es una parte de su manifestación, ¿sí? El fenómeno es de una naturaleza totalmente distinta a lo que conocemos. Por eso puede interactuar a nivel mental y a nivel físico, por ejemplo. Entonces, todas esas manifestaciones, todos esos experimentos, para mí es solamente una puesta en escena. Nos entretienen con esas cosas. El motivo final de por qué hacen eso, no sé. Puede ser un motivo que va mucho más allá de lo que podamos comprender, o puede ser que el fenómeno esté simplemente jugando, como cualquier animal, ¿sí? Muchas veces el comportamiento del fenómeno parece el de un animal que juega con nosotros. Siempre se dice, no, el fenómeno ovni es muy inteligente, es una civilización con una inteligencia mucho más avanzada. Y en realidad, vos, si te pones a analizar los casos, la historia del fenómeno, los detalles, el fenómeno nunca manifiesta inteligencia superior a la nuestra. De hecho, algunas veces hasta parece estar jugando cuando un ovni, una luz, una esfera acompaña a un vehículo, acompaña a un avión, va, viene. No está demostrando gran inteligencia, está demostrando simplemente que está jugando como un juego. Entonces, creo que o está jugando con nosotros o está haciendo una puesta en escena y todos esos experimentos y demás, creo que al fenómeno no le interesa. Porque el fenómeno no es físico, no le interesa la parte física nuestra ni nada. Es toda una puesta en escena para algo más que creo que todavía no comprendemos y no sé si algún día vamos a comprender bien. Sí, fíjate, Carlos, que tienes mucha razón en lo que estás comentando, porque yo no había pensado esa parte, hasta ahorita que la estás comentando, de que cuando vienen realmente no han mostrado esa superioridad. Es así como tú dices, viene, se aparece en el avión, se mueve, va, viene, como si estuviera haciendo algunas cosas como a propósito, pero como tipo juego.
pero realmente no ha mostrado lo que es su capacidad, o sea, de lo que pueden llegar a ser, por ejemplo, como una inteligencia superior, llamémoslo así. La idea de esto, insisto, todo lo que digo hoy, que estoy diciendo, es opinión personal, no es la verdad, obviamente, cada uno tiene su opinión, en base a su experiencia, conocimiento, etc. Esta es mi opinión, en base a tantas décadas que decía al principio, lamentablemente tantas décadas, lo que estoy, significa que estoy bastante viejo, de experiencia, de conocer y demás, ¿sí? Y otro detalle interesante es que el fenómeno se manifiesta o muestra lo que quiere mostrar y punto. Y te dejas que te acerque hasta cierto punto y nada más, ¿sí? ¿Cuántas historias hay de casos de que sí, tenía la batería de la cámara cargada al 100% y cuando quiero filmar el ovni se apaga la cámara, o cuando me quiero acercar hay algo que me detiene, una pared invisible, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, el fenómeno muestra lo que quiere mostrar, se muestra quien quiere y muchas veces busca la atención, busca la atención. Hay muchos casos, por ejemplo, el típico caso, vas por la carretera de noche, una carretera desierta, está todo oscuro, va el conductor ahí solo en la carretera, y de golpe ve al costado de la ruta un gran circo luminoso, o sea, un montón de luces, un aparato, un montón de luces, que esto, que el otro, como llamando la atención, ¿sí? Como diciendo, acá estoy, vení, ¿sí? O sea, muchas veces el fenómeno nos invita o nos llama para jugar, al manifestarse así con muchas luces, o el testigo que te dice, estaba dentro de mi casa cocinando y de golpe siento la necesidad de salir al patio. Y cuando salgo al patio veo la luz que pasa. Entonces, muchas veces el fenómeno nos estimula a hacer ciertas acciones que desembocan en un encuentro con el fenómeno. Nos invita o nos fuerza de alguna forma a encontrarnos con él, a jugar con él, a que él se manifieste o haga su puesta en escena, ¿sí? Si uno analiza muchos casos, son absurdos desde la lógica humana, ¿sí? El comportamiento del fenómeno desde la lógica humana es absurdo. Nunca es inteligente, o nunca es más inteligente que nosotros, nunca manifiesta, y muchas veces parece un juego. Y yo creo que es una gran puesta en escena y que detrás de esto hay algo mucho más grande, ¿sí? Siempre me encanta salir de noche a hacer vigilias, a ver el cielo, lo he hecho muchas veces. Algunas veces vi o hemos visto con el grupo luces raras moviéndose. Y es increíble cómo a partir de una simple luz que se mueve en el cielo, todo un grupo de personas se alborotan y quedan hipnotizadas por esa luz que se mueve en el cielo y todos empiezan a gritar, la luz, mirá la luz, que esto, que el otro. Y es una simple luz en el cielo, que puede ser el fenómeno, que se manifiesta como una simple luz en el cielo, pero esa simple luz nos cambian la actitud totalmente. Es como cuando uno juega con un láser, con un gato, ¿viste? Que uno agarra el láser y le va apuntando al suelo la lucecita y el gato va corriendo de acá allá. Nosotros, pues yo me incluyo, somos así. Vemos una lucecita y vamos corriendo detrás, vamos gritando, la luz, que esto, que lo otro. Y nos altera la conciencia una simple luz. Y el fenómeno, o sea, como que está jugando así con nosotros, ¿viste? Pone una luz y juega con nosotros. Entonces, es bueno sentarse muchas veces, dejar la luz de lado y sentarse a pensar y analizar todos los datos que tenemos del fenómeno, porque creo que algunas veces hasta nos están manipulando el fenómeno, ¿no? Nos distrae como los ilusionistas, que te distrae con algo muy llamativo, pero la verdadera ilusión pasa por otro lado. Entonces, yo creo que hay que plantearse cómo nos paramos, cómo vemos al fenómeno. Sí, algunos de estos
eventos, cuál es el que más te ha impresionado o que tú hayas pensado, este fenómeno, este evento que sucedió me ha dejado impresionado, de los que hayas investigado o escuchado? Hay varios, pero te menciono brevemente la experiencia de lo que hoy es un amigo personal. Te la resumo porque también es una persona que vivía, o mejor dicho, viajaba mucho a Uruguay y hay una carretera, hay una ruta que va de Punta del Este en Uruguay al sur de Brasil. Es una carretera que corre paralelo al Océano Atlántico. Una noche volvía solo en el auto conduciendo y también siente la necesidad de parar en la playa. Como era una ruta paralela al mar, había cada tanto bajadas que uno podía bajar, digamos, y ahí se encontraba una playa desértica, en medio de la nada. Y siente la necesidad de bajar, como mencionabas antes, esa necesidad, ese estímulo que te hace el fenómeno al testigo. Y cuando se sienta en la playa a fumar un cigarrillo, que esto y lo otro, también te resumo todo. Una luz en el cielo que se va agrandando, plato volador que se posa sobre el agua, dos seres que bajan, seres tipo nórdicos, se acercan primero flotando sobre el agua, caminando, pero flotando sobre el agua, y luego ya cuando estaban en la arena, caminando sobre la arena. Lo de flotar sobre el agua, no sé por qué me acuerdo a Jesús cuando caminaba sobre el agua. Y tienen un diálogo telepático, porque mi amigo siempre decía, yo pensaba algo para preguntarle y ya tenía la respuesta, o sea, como que me respondían en una voz en la cabeza, ¿viste? Bueno, ese típico diálogo telepático que pasa con muchos testigos. Los seres cuando amagan irse, les pide mi amigo saludarlos como los humanos, es decir, dándose la mano, porque hasta ese momento no habían tenido contacto físico, estuvieron parados a 2 metros uno del otro, bueno, 2 de ellos con mi amigo, pero nunca tuvieron contacto físico. Entonces se dan la mano, decía que tenía la mano suave, como que tuviese un guante de seda transparente, pero bueno, la cuestión es que estos seres se suben al plato volador, se eleva y el plato se va, ¿sí? Esa historia tan simple pero tan interesante, para mí que una de las historias más interesantes del tema OVNI, a mí en lo personal es lo que más, una de las historias que más me fascinan, más que nada porque hoy en día, y desde hace muchos años, somos muy amigos con el testigo, y siempre me lo contó 1000 veces esta historia, y siempre me contó lo mismo. Entonces, fue una historia que por la cercanía con el testigo, está claro que eso pierdo objetividad, digamos, ¿no? Pero la cercanía con el testigo la considero una de las historias que a mí en lo personal más me llamaron la atención y más me interesaron. Fíjate que ahorita que mencionaste el tipo de seres que vio tu amigo, mencionaste que eran tipo nórdicos, me imagino que muy altos y blancos. ¿Tú crees que a mí me deja, en mi opinión, pero ahora te lo pregunto a ti, venga diferente tipo de razas, así como nosotros habitamos esta tierra y somos diferentes, que vengan diferentes tipos de razas, porque si te das cuenta, cada testigo de estas abducciones tiene diferente material o percepción de saber, describe de una manera y describe seres de otra manera, pequeños, altos, delgados. ¿Tú crees que haya diferentes tipos de visitas? ¿O simplemente es la percepción o la emoción en el instante en que están teniendo los testigos en ese momento? Ahí te respondo. Si bien, como vengo diciendo, para mí, todas estas manifestaciones del fenómeno es como una gran puesta en escena, es cierto que cuando se manifiesta el fenómeno en forma de ser, hay como 2 grandes grupos, ¿no? Los nórdicos,
seres que se parecen a los humanos, quizás un poco más alto, pero si vos agarrás a un nórdico, lo vestís con ropa normal y lo largás a la calle, pasa desapercibido, digamos. O en un país nórdico pasaría desapercibido. Quizás en Latinoamérica no tanto, pero digamos, son seres como nosotros, de apariencia iguales a la nuestra. Y después está el otro gran grupo de los grises, los famosos grises, cabezones, seres pequeños, cabezones, ojos oscuros, ¿sí? Muchos asocian los nórdicos, porque son lindos, a que son seres buenos, seres angelicales, y los grises, porque son feos, a que son seres negativos, seres malvados, digamos, ¿no? O sea, el ser humano está mal acostumbrado a juzgar por las apariencias. Si son lindos, sos buenos. Si son malos, sos feos. Si son feos, son malos. Pero la verdad es que, insisto, si bien en los casos más conocidos se puede hablar de estos dos grandes grupos, pero si uno analiza la casuística en profundidad, hay una gran cantidad de casos, muchísimos, y no sé si más que los otros, donde la tipología es totalmente distinta. La variedad de tipología de seres es increíble, es bizarra. Pero no solamente variedad de categoría o tipos de seres, sino variedad de aparatos o de platos voladores, ¿sí? Yo recuerdo que en el siglo pasado más de uno intentó catalogar las diferentes platos voladores o diferentes seres que se iban incorporando a la casuística, y el listado era interminable. O sea, y no sé, ponerle como 50 tipos de naves, 50 tipos de seres, y nada, y eso no era una fracción de lo que había realmente en la casuística, cuando uno la analiza en profundidad. Entonces, yo creo que por algún motivo, te diría hasta motivo cultural, muchas veces el fenómeno se manifiesta en estos dos grandes grupos, nórdicos y grises. Pero la realidad es que las manifestaciones de seres y de naves, te diría que es casi ilimitada. Ilimitada, muy bien. Hay un invitado que es frecuente a mi canal, que es Osvaldo Greco. Osvaldo Greco es una persona de Argentina que compra libros del tema OVNI de diferentes países, muchos de ellos en inglés. Pero cuando digo de diferentes países, de los países más raros, todos los países de Europa del Este, de Rusia, de todos lados, de Japón, tiene libros de todos los países, o de casi todos. Libros con casuística. Y cada 15 días Osvaldo viene a mi canal para contarnos historias, casos de otros países, ¿sí? Que normalmente esa información o no está, o si llegas a encontrar algo en internet está en inglés, entonces por ahí los latinos no accedemos o no queremos acceder o no nos tomamos el trabajo de acceder a ese tipo de información. Pero los casos que trae Osvaldo, no te puedo... los seres que trae son de todo tipo. Cuando digo de todo tipo, no estoy hablando solamente de seres antropomórficos. Seres con formas raras, cuadrados, o sea, como palos, seres rarísimos, rarísimos. Entonces, a medida que yo voy accediendo a esa información más amplia de la casuística, te das cuenta que la complejidad del fenómeno, y cómo el fenómeno a veces se manifiesta de una forma en algunos lugares y otro de otra, como decíamos hoy al principio, ¿sí? Lo que pasa es que, lamentablemente, por diferentes motivos, acá en Occidente, en Latinoamérica, o accedemos solo a los casos de nuestros países, o a los casos más conocidos de países de la región, como de México, Brasil, Chile, o a la casuística de Estados Unidos, más conocida. Y limitamos nuestras fuentes de información, nuestros datos, a esos casos parciales,
conocidos de siempre, digamos, ¿no? De estas regiones, y no vamos más allá. Cuando tenemos casos súper interesantes en todo el mundo y que no son conocidos y que cuando uno ve la variedad de lo que se manifiesta en esos casos, decís, wow, ¿cuánto nos falta todavía por recorrer? Y sí, fíjate que yo a veces me pongo a investigar de otro tipo de casos que no solamente son de aquí, y sí hay otros países, es que ese fenómeno es a nivel mundial. O sea, no es que digamos que los ovnis se aparecen solamente en Argentina o en México o en Estados Unidos. Se aparecen en lugares muy remotos. No importa el país, es un país pequeño, puede ser Nepal. Y entonces se aparecen en ese tipo de países. Mas, sin embargo, no tienen la misma publicidad que tienen otro tipo de casos. Y hay casos muy, muy extraños, como tú lo mencionabas, que no hay o sea, hay una gran variedad de casos. Yo estaba revisando algunos casos en Asia y hay casos muy extraños que en una ocasión estaba yo leyendo acerca de uno que a simple vista parecería que no es un caso como extraterrestre, pero lo es. Porque a veces estamos limitados a pensar en el platillo volador y el ser que baja. Pero hay más allá, Carlos, sí, Roberto, hay más allá, que no se hace público también tal vez por las circunstancias de la gente donde vive. Y eso Totalmente es de acuerdo. sin contar los que, como dice Enrique, no se hacen públicos, que por miedo o por temor a esa burla, como la que tú mencionabas, Carlos, al principio, pues se quedan callados y no dicen nada acerca de su evento, ya sea traumático o agradable, ¿no? No, más allá de eso, también hay casos que son públicos, que están publicados en libros, pero como decía recién, nos limitamos a leer los libros de nuestra región, o sea, libros de Estados Unidos, en el mejor de los casos, de México, algún libro chileno, en mi caso libros de Argentina, de España, algún libro de España. Pero en realidad hay libros publicados, te diría, en casi todos los países del mundo, con casuística ovni de esos países, que también es cierto que por ahí es difícil de acceder a un libro físico de otro país, es caro, para nosotros en el caso particular de Argentina es caro comprar un libro afuera, hay que traducirlo, en el mejor de los casos hay que traducirlo del inglés, pero por ahí en otros casos está en su idioma original, está en ruso, está en finlandés, en finés, no sé. Pero hay gente que, esta persona Osvaldo Greco, lo vuelvo a mencionar, que se toma el trabajo de traducir y de compartir esa información y vos decís, no, ¿cómo puede ser? O sea, lo voy a decir de una forma que parece que estoy menospreciando, aunque valoro el caso, no es un caso menor. Nos quedamos con Roswell, o sea, nos quedamos con el marciano de Roswell, el plato volador de Roswell y un par de casos más, y no avanzamos ahí. Cuando tenemos una cantidad increíble de casos, el tema es que no alcanza para analizar la complejidad del fenómeno limitarse a la casuística de un país o de una región. Tenés que verlo globalmente. Pasa mucho que un investigador está en una región X, por ejemplo de Argentina, está en una región X de Argentina, que conoce muy bien la casuística de su región, de lo que pasa en su región, pero muchas veces no le interesa y no sabe sobre lo que ocurre en otros lugares del mismo Argentina. Ya no te digo de fuera de Argentina. Entonces su visión del fenómeno es lo que ve en su región. Y
está bien, porque es muy importante y necesario que haya gente que se dedique a analizar el fenómeno en lugares puntuales, en regiones puntuales, pero que tenga claro que lo que está él viendo es solamente una parte del fenómeno, porque muchas veces pasa que esta persona puede suponer que lo que ve en su región es lo que pasa en todo el mundo, y que la verdad del fenómeno está en su región, y lo que pasa, no. Vos estás viendo una manifestación, parte o una de las facetas del fenómeno, pero no es la totalidad. Es muy importante que se investigue esa faceta, esa región, para que después se incorpore a otras investigaciones para tener una amplitud más amplia, para una visión más amplia del fenómeno, ¿sí? Pero no olvido que el fenómeno es global, pero no alcanza con analizar una parte del fenómeno o una región del fenómeno. A veces me da la sensación de que en algunas regiones el fenómeno se manifiesta de una forma y en otras de otra. Por ejemplo, hay regiones donde los testigos ven luces sobre el terreno, luces que se desplazan. Entonces, en esa región el fenómeno son luces. No hay marcianos, no hay platos voladores con patitas que descienden, son luces. Luces sobre el piso, desplazándose sobre el piso o a muy baja altura. Y en otras regiones no aparecen esas luces de esa forma, pero sí pueden haber casos de encuentros con grises, por ejemplo. Entonces, si vos pones un investigador de un lugar y otro de otro, cada investigador te va a decir, no, el fenómeno es simplemente luces. Y otro te va a decir, no, el fenómeno son seres que bajan de un plato volador. Y van a discutir entre ellos, ¿no? Que el fenómeno es así. Pero lo que pasa es que ambos están viendo solamente una parte del fenómeno y no están viendo el fenómeno global. Por eso es muy importante que haya gente que tenga una visión global del fenómeno y que haya gente a su vez que investigue temas puntuales del fenómeno. Pues para mí, en mi opinión personal, los testimonios de personas comunes y corrientes, gente sencilla, gente de campo, gente que no tiene algún tipo de pretensión, es muy valioso, puesto que es gente que no busca publicidad. Y si tuvo algún tipo de abducción o contacto o alguna cosa así, pues no busca ser popular o salir en algunos canales. Para mí es muy valiosos esos testimonios. Totalmente de acuerdo. La mayoría de los testigos, porque digo la mayoría, no digo todos, porque ¿viste? Siempre, obviamente puede haber aquel que mienta o que exagere o que busque algún fin comercial, etcétera, etcétera. Nunca falta. Algunos hasta se hacen conocidos. Pero la mayoría de los testigos, no sé, por darte una cifra cualquiera, el 95% de los testigos son gente, como decís vos, sencilla, que no le interesa el tema más allá y que tuvo la ocasión, iba a decir la suerte, pero no sé si es en algunos casos suerte, pero en algunos casos puede ser mala suerte, de tener un contacto, un encuentro cercano con el fenómeno. Y te cuentan lo que vivieron. ¿Sí? Pero ¿cuál es uno de los problemas que pasa? Que por eso es importante la buena difusión. Por ejemplo, cuando se organiza un congreso del tema OVNI, en cualquier parte del mundo, normalmente, ¿a quién se invita a un congreso OVNI? A los investigadores del tema OVNI, porque es un congreso científico del tema OVNI, ¿sí? Por lo menos en Argentina, en las últimas décadas, se empezó a invitar a testigos, porque en realidad el investigador obviamente estudia, sabe mucho, pero traer un testigo que te cuente en vivo y en directo, delante de todos, su experiencia, es muy fuerte. Entonces se empezó a traer testigos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? La mayoría de testigos, como decíamos recién, son gente sencilla que no quiere estar en ningún congreso, ni en la televisión, nada. Aquí mira, te cuento a vos mi experiencia porque sé que estás en el tema, que te interesa el tema, te cuento lo que viví. Me pasó 1000 veces. Gente que me dice, yo te cuento lo que viví, como este caso que te conté recién de Uruguay, pero para que te sirva a vos, porque a vos te va a servir esta data, pero no, ni me menciones, ni des mi nombre, no me interesa nada. Yo te lo cuento lo que viví, ¿sí? Porque a vos te va a servir.
pero no quiero saber nada ni de entrevistas en televisión, ni de radio, ni de congresos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Primero que muchas veces los investigadores que se investigan, que se invitan a congreso, mejor dicho, hacen que grandes investigadores no mediáticos no sean invitados al congreso, que tienen información súper relevante, súper importante, pero como no son muy mediáticos, no se los invitan. Se invitan a los investigadores siempre. Si uno analiza el circuito de congresos que se hacen en el mundo, generalmente tenés como un núcleo que son siempre los mismos que van de un lugar a otro, ya como figurita repetida, ¿sí? Y se deja lado a muchos investigadores, muchísimos, con más conocimiento de los que están ahí, con más experiencia, y no se les invita porque nada, porque no es mediático, porque si lo invito a él no va a hacer un congreso para después invitarme a mí, ¿viste? Porque también está ese cambio de figurita, o sea, yo te invito para que después vos me invites a un congreso que hagas vos, digamos, ¿no? Y lo mismo está pasando con los testigos, lamentablemente. Se están invitando siempre los testigos mediáticos. No sé, por decirte un caso conocido, un Travis Walton. Entonces lo invitan a Travis Walton porque tuvo la experiencia y porque es mediático y que... ¿sí? Pero no se invita a testigos comunes porque los testigos comunes no quieren ir, y a los que organizan el congreso no les conviene invitar a un testigo que nadie conoce porque la gente no va a ir a ver un testigo que nadie conoce. A Travis Walton lo van a ir a ver, va a ir mucha gente porque lo conocen por la película, pero a un testigo común. Entonces, esto hace que la difusión, y lo mismo pasa con otros medios de difusión, digamos, normalmente se invitan a los otros medios de difusión a investigadores conocidos o mediáticos que lleven gente, o a testigos mediáticos que lleven gente. Y no se invita y no se difunde las investigaciones de investigadores, menos que no son mediáticos, pero que tienen mucha información, y no se difunden los casos de otros testigos que, por no ser mediáticos, no se los invita. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta y hace que también reduzca nuestra visión del fenómeno, porque estar siempre lo mismo, con los mismos casos, limitamos nuestra visión del fenómeno a lo mismo. ¿Sí? Por eso es importante la buena difusión y que se invite a una amplia variedad de testigos y de investigadores. Pues sí, sí tienes razón. Carlos, nos gustaría tenerte de regreso nuevamente, porque cuando quieran. Las cosas que nos has comentado, fíjate que para mí es muy importante escuchar ideas de otras personas, porque me abre mucho la mente en cuanto a otra percepción de las cosas, ¿verdad? Como tú mencionabas, a lo mejor estos seres, los ovnis, los aliens, están dando una percepción de algo, pero hay algo detrás de todo eso. Hay algo más allá que lo que simplemente observamos. Y realmente nos gustaría tenerte de regreso para que nos pudieras, pues, comentar los otros casos, que vamos a dejarlos pendientes el día de hoy. Y seguir como lo hicimos hoy, con una plática más abierta de intercambio de ideas, y que nos puedas tú también comentar lo que piensas por la vasta experiencia que tienes investigando el fenómeno OVNI. Por supuesto que estoy a sus órdenes, como siempre. Me encantó la charla esta. Cuenten conmigo todas las veces que quieran. Insisto, todo lo que digo es opinión personal, no es la verdad. Es mi opinión personal en base a tantos años de estar detrás de estos temas, ¿sí? Y mi opinión iba a decir fue evolucionando, pero no sé si fue evolucionando, pero sí fue cambiando año tras año. O sea, esto que te estoy diciendo ahora o le estoy compartiendo ahora, no era lo mismo que pensaba cuando ingresé en estos temas. Yo al principio era un férreo defensor de que los ovnis son platos voladores de una inteligencia superior que viene de otro planeta. O sea, era la teoría etista, o la hipótesis, mejor dicho, etista 100%. Con el tiempo, cuando uno va conociendo más de la casuística, va conociendo más cosas, me fui dando cuenta que la hipótesis extraterrestre, la clásica hipótesis de nave extraterrestre, no explicaba la mayoría de los casos y por lo tanto no explicaba el fenómeno en su totalidad. Y puede pasar que la próxima vez que me invites te diga otra cosa distinta. Te diga, no, yo creo que ahora que el fenómeno es de otra cosa, ¿entendés?
O sea, no es que mantengo la misma opinión a lo largo de las décadas. La fui cambiando. Creo o quiero creer que fue evolucionando esa opinión, pero sigue siendo una opinión, no es la verdad, para que quede claro, porque seguramente cada uno, y está bueno que no sé si pueden dejar comentarios, la gente que mire el programa y demás, que dejen comentarios, que dejen opiniones, que dejen sus diferentes puntos de vista, que dejen casos, historias, lo que sea. Está bueno que haya ese feedback, esa ida y vuelta, para que todos vayamos creciendo en el conocimiento de este tema. Pues yo te agradezco haber tenido esta experiencia de platicar contigo, que me dejó un buen sabor de boca. Pero para nuestros amigos que tienen la amabilidad de vernos, yo nomás les quiero decir que me quedé con algo que tú mencionaste que me dejó pensando, que tienes toda la razón, que estos personajes que nos han visitado y con tantos fenómenos que se ven, no han hecho algo más allá de que nos muestre que ellos tienen una inteligencia superior. Me quedé con eso y dije, pues tienen mucha razón, Carlos, no han hecho algo extraordinario que diga, excepto la tecnología de sus vehículos, transportes o como se les llame, algo que las lucecitas, todo lo que mencionaste, no han hecho algo más allá de que demuestre que tienen ese patrón más alto de inteligencia. Bueno, me alegro que, como en tu caso, algo los haya dejado pensando. Por ahí después lo piensan bien y dicen, no estoy de acuerdo con vos, no importa si estoy de acuerdo o no. Pero que algo los deje pensando. O sea, me pone muy feliz que después de una charla alguien se quede pensando. Che, ¿qué puede ser? Eso está bueno que estimular a la gente que Sí, trate de ver las cosas desde otro punto de vista siempre es bueno. Sí, así es. Bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Le agradecemos a Carlos por habernos acompañado y lo traeremos de regreso porque esto no acaba aquí. Tiene más casos, ha investigado por mucho tiempo y pues pongan en sus comentarios lo que piensan. Las cosas evolucionan, nuestro pensamiento evoluciona, así como evoluciona el pensamiento de Carlos en cuanto al fenómeno ovni, el mío también sigue evolucionando y el de todos sigue evolucionando. De aquí a 10 años posiblemente pensemos otra cosa distinta de lo que eran los ovnis o los seres que están tripulando esas naves. Espero les haya gustado este episodio y tengan un buen día.